Toda esta semana, cada día, he estado entregando algo en su mano. ¿Qué cosa es? Una llave. ¿Llaves de qué? ¿Llaves de qué? Del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Dios. Y si estamos aquí, y si hemos peregrinado a lo largo de nuestra vida o de los años que llevemos habiendo aceptado la invitación a formar parte de ese reino, es porque anhelamos el cumplimiento de la promesa. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y preparo lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Este año, exactamente este año, puedo decir que la mitad de mi vida la he vivido como extranjero. Exactamente en este año puedo decir que la mitad de mi vida la he vivido como extranjero. Y eso me ayuda a recordar que todos y cada uno de nosotros somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ser extranjero tiene sus elementos interesantes. Recuerdo, por ejemplo, llegando a la ciudad de Tokio, mi nena tenía 3 años, pelo rizo. Usualmente los orientales tienen el pelo como lacio. Y mi nena de 3 años en la calle, en el parque, en el tren, en las tiendas, donde quiera que nos parábamos, no podían resistir la tentación de cogerle un rizo y estirarlo así y verlo cómo regresaba a su lugar, porque para ellos eso era sorprendente. Pero lo más interesante es que cuando llegamos, estamos apenas viajando del aeropuerto hacia el lugar donde íbamos a residir, y el pastor Bando va guiando la van en la que nos estaban llevando a nuestro apartamento, y llegamos y yo veo en una esquina una multitud, no sé, 500, 600 personas en la esquina. Y normalmente los latinos, cuando nosotros vemos mucha gente en un lugar, ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿Qué pasó allí? Así que yo veo ese montón de gente, pero él arranca y le digo, ¿y eso qué es? Me dice, ¿qué cosa? Ese montón de gente que estaba allí, dice, yo no vi nada. Yo dije, qué raro. Y llegamos a otra esquina y dije, espera, esta es mi oportunidad. Le digo, allí, mire, otra vez, ¿qué pasó allí? Me dice, esa es la gente esperando a cruzar la calle. Cientos de personas. Los japoneses hacen fila hasta para cruzar la calle. Y cruzan en perfecto orden. Los que llegaron primero, cruzan primero. Y cruzan cuando cambia la luz. Y cruzan por la esquina. Y por las líneas pintadas de blanco. Igualito. Ustedes saben que es igualito. Así que estamos en ese lugar, y mi nena, que era muy inquieta, y en esa edad en que los niños no le tienen miedo a nada, ella caminaba como si fuera la dueña de la ciudad de Tokio. Y a veces a nosotros se nos desaparecía. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que no importa a dónde se metiera, alguien nos decía, y aunque no hablábamos el idioma de ellos, nos hacía así, aquí está. Porque era inconfundible, inconfundible. Los hijos del reino también estamos llamados a ser inconfundibles.
que aunque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, donde quiera que lleguemos, la gente pueda decir, como dijo de Pedro, tú eres uno de ellos, porque aún tu hablar te delata que andabas con Jesús. Pero necesitamos entender y valorar lo que significa ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y para poderlo entender y valorar, necesitamos captar lo que Dios ha preparado para nosotros. Apocalipsis capítulo 21 lo describe desde el versículo 1 y dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él secará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Con la venida de Jesús se termina de establecer el reino de Dios en esta tierra. Por ende, cada uno de nosotros no solo es peregrino y extranjero en esta tierra, sino que además vivimos bajo las leyes de ese reino. El apóstol Pedro nos anima diciendo en el capítulo 2 y versículos 9 en adelante de su primera carta: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Actúen como personas libres. Ayer les entregué la llave de la libertad en Cristo. Porque donde el Espíritu de Dios reina, allí ¿qué cosa? Allí hay libertad. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aún en este asunto de ser ciudadanos de otro reino, Jesús nos da ejemplo. Jesús es llevado ante Pilato. Y Pilato quiere entender por qué ese hombre que no merece morir es llevado con tanto odio y con tanta insistencia para ser condenado a muerte. Entonces, en el capítulo 19 de Juan nos dice: entonces Pilato, versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? Replicó Pilato: ¿acaso soy yo judío? Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Cómo tú vives una vez que eres consciente
de que tu reino no es de este mundo. Desde ese día en el jardín del Edén, cuando Dios proclamó la sentencia y estableció la promesa al afirmar: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la simiente de la mujer. Tú le morderás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Desde ese instante la Biblia está plagada de personas que se apropiaron de la promesa y reconocieron que eran peregrinos y extranjeros. Pero también hay ejemplos de personas que decidieron hacer de este mundo su reino. En ese grupo tenemos, por ejemplo, a los antediluvianos. Jesús, hablando del final del tiempo, dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Cierto día, mientras Jacob se preparaba un guisado, Esaú regresó del campo agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Jacob insistió: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú del guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió, luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por la primogenitura. ¿Y qué diremos de Ezequías? Primer libro de Reyes, capítulos 19 y 20. Ezequías confiaba en el Señor, dice el versículo 5, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Interesante biografía, ¿no creen? ¿No les gustaría que en lugar de Ezequías estuviera el nombre tuyo y el mío? Por supuesto que sí. Solo que la historia cambia un capítulo después, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: así dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente.
No quiero emitir juicio sobre Ezequías, pero me llama la atención que cuando tú y yo somos conscientes de que nuestro reino no es de este mundo, cuando esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde reina la justicia, por alguna razón, aun cuando vivimos en comunión con Dios, aun cuando creemos las promesas de Dios, aun cuando obedecemos a Dios de todo corazón, la muerte sigue siendo un asunto al que nos resistimos. Y a veces nos olvidamos de las palabras de Pablo, porque si vivimos o si morimos, somos del Señor. Porque estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Ezequías lloró amargamente y presentó delante de Dios su fidelidad. Y dice el versículo 4 que antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, así dice el Señor Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro, las especias, los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Y él respondió: vinieron de lejana tierra, de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor no es bueno. De parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. 15 años. 15 años. Cambiados por la eternidad. Ezequías era muy bueno en muchas cosas, pero como negociante era malísimo. ¿Qué ven en tu casa la gente? ¿Qué ve en la casa de tu gente? Porque si tú eres peregrino extranjero en esta tierra, tú debes mostrar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios que hubo otros en la Biblia que entendieron lo que significa ser peregrino y extranjero. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos habla de Enoc. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó.
pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Noé, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Abraham, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia, y se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Moisés, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Pablo, en cuanto a mí, escribe a Timoteo en su segunda carta: mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su regreso. Algunos llaman a este capítulo el Salón de la Fama de Dios. Ahora me permito confrontarte con dos preguntas. ¿Cómo vivieron y de qué hablaron estas personas que estaban convencidas de que su reino no es de este mundo? Porque esa es la clave para usar la llave de hoy. ¿Cómo vivieron estas personas que estaban convencidas de que son peregrinos y extranjeros, que su reino no es de este mundo? A finales del año 95 se estrenó una película y me llamó la atención porque tenía dos de los actores que yo considero muy buenos, Robert De Niro y Al Pacino. La película se llama Hit. Y aunque la película no tiene un tema realmente positivo, la traigo a colación porque la película habla de un ladrón muy experimentado, que nunca había habido manera de atraparlo. Y cuando alguien le preguntó cuál era el secreto de su éxito, él dijo esto: yo vivo todo el tiempo de forma tal que nada me ata. Si yo tengo algo que no puedo deshacerme de él en 30 segundos, mis días como ladrón están contados. Y aunque a lo que él se dedicaba era a robar, su filosofía de vida nos da una gran enseñanza a nosotros como cristianos. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? La ciudad quemándose. Y ella pensando en qué? En lo que había dejado. Nunca salió de Sodoma. Físicamente salió, pero su corazón estaba ¿dónde? En Sodoma. No en vano la palabra dice: porque donde esté tu tesoro, allí también. Dios quiere bendecirte y lo hemos visto en esta semana. Dios no está en contra de la prosperidad, por el contrario, Dios quiere que sea prosperado en todas las cosas. Pero la prosperidad y la bendición son herramientas para proclamar aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el momento en que las bendiciones y los bienes se convierten en una cadena que te ata, entonces dejan de ser una bendición y se convierten en una maldición.
Tú y yo tenemos que disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da, pero tenemos que reconocer que si en 30 segundos yo tengo que tomar una decisión, nada de lo que hay en este mundo es más importante que el reino de los cielos. El libro Patriarcas y Profetas nos dice: el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, sea como esposo o como padre, sea como amigo o como ciudadano. Fue firme y constante siervo de Dios. ¿Cómo, vuelvo a preguntarte, cómo vivieron y de qué hablaron las personas que estaban convencidas que su reino no era de este mundo? Vivieron proclamando el reino de Dios. De Noé dice: por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvara, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Y después añade: mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en el arca era un testimonio de la fe de Noé. 120 años. Pero él estaba convencido de que Dios no miente. Y aunque se le pidió preparar algo sumamente extraño, porque en la tierra nunca había llovido, los seres humanos no sabían qué era la lluvia, mucho menos podían pensar que lo que Noé decía algún día pudiera suceder. No solamente iba a llover, sino la tierra sería destruida, anegada por el agua. ¿Y qué podemos decir de Pablo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero jamás destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nosotros. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Todo esto sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con todos ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas,
habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu se renueva cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos a las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto desaparecen, pero las que no podemos ver permanecerán para siempre. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo viven y de qué hablan los que están convencidos de que son peregrinos y extranjeros en esta tierra? ¿Cómo viven? ¿Cómo vives tú? ¿Estás convencido de que esperas cielos nuevos y tierra nueva donde reina la justicia? ¿Tienes certeza de que el que ha de venir vendrá y no tardará? ¿Vives constantemente en la convicción de que cuando esa nube aparezca en el cielo podrás levantar tus manos y decir: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará? Tu vida transcurre en un constante pensar en las palabras de Jesús: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Quieres recibir de sus labios las palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Porque aunque esta pausa lleva cerca de 6,000 años, el apóstol Pablo dice: los breves sufrimientos de este mundo no son nada comparados con la gloria que hemos de disfrutar por toda la eternidad. Hoy yo te invito a que vivas como peregrino y extranjero. La llave que te entrego en esta mañana es la llave de tu verdadera ciudadanía, que no está en esta tierra, está de aquel lugar donde vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía más. Y lo más maravilloso, Juan asegura: enjugará a Dios cada lágrima de los ojos de ellos, porque ya no habrá más llanto, ni clamor, ni muerte, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado, todas son hechas nuevas. El registro histórico nos hace saber que el discípulo más joven de Jesús fue Juan, el discípulo amado. Y hay dos cosas que quiero resaltar en este momento de Juan. La primera es la certeza de que aquel que inició la buena obra la va a terminar. Porque Juan era uno de los hijos del trueno, y yo creo que ese apodo no era por buena gente.
Juan fue uno de los que les dijo a Jesús cuando iban entrando a Samaria y no los quisieron recibir. Les dijo: ¿y qué se creen estos? ¿Quieres que mandemos como Elías, que caiga fuego del cielo y los consuma? Ese mismo Juan después escribe: hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Porque Dios es amor. El que no ama, ¿qué cosa? No conoce a Dios. Y la segunda cosa que quiero resaltar de ese hombre que entendió lo que era ser peregrino en esta tierra, es que al final del Evangelio de Juan hay una anécdota en la cual Jesús va caminando con Pedro y Juan va detrás de ellos. Y Jesús va conversando con Pedro en sus días finales del ministerio, y Pedro voltea a ver hacia atrás y ve a Juan y le dice a Jesús: maestro, ¿y este qué? O sea, como diciendo, es un presentado. Y Jesús le dice: déjalo, que si yo quiero que quede hasta que Él venga, ¿a ti qué? Y de allí, dice el Evangelio, se levantó el pensamiento de que Jesús moriría antes, de que Jesús vendría antes de que Juan muriera. Los libros de historia del primer siglo del cristianismo dicen que Juan fue de los discípulos más longevos. Llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, y estando en Éfeso fue desterrado a Patmos, porque de lo único que hablaba era del reino de los cielos. Y le dijeron: vele a predicar a las gaviotas y a las piedras, y allá lo mandaron. Y estando en la isla de Patmos, el capítulo 1 de Apocalipsis dice: estando en el día del Señor, Dios se me apareció y me dijo: he aquí que vengo con las nubes, y todo ojo me verá. Vean cuán grande amor de Dios. Ese hombre anciano ya, que había recibido a Cristo Jesús en su corazón en la adolescencia, ahora un anciano desterrado en una isla desierta. Ya de por sí llegar a esa edad y sentirse solo y a veces hasta un poco inútil es fuerte. Ahora imagínense además abandonado en una isla desierta. Y allí el apóstol Juan tuvo la más grande revelación que hombre jamás haya tenido. No solamente le dijo: he aquí que yo vengo en las nubes de los cielos y todo ojo me verá, sino que le mostró cómo se desarrollaría el final del conflicto, y le aseguró que la victoria pertenece al que viene en montado en un caballo blanco, cuyo nombre es fiel y verdadero. Y le mostró esa gran multitud que llegó delante del trono y que arrojaron sus coronas delante del Cordero y dijeron: digno es el Cordero de recibir toda honra, gloria y adoración, porque Él nos compró con su propia sangre. Tuvo la oportunidad de ver tierra nueva y cielo nuevo, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. ¿Y tú vives como peregrino
y extranjero. Una de las frases más ignoradas de Elena White dice lo siguiente: los hijos de Dios deben hacer planes como si Cristo fuera a tardar 100 años en venir, pero deben vivir su vida como si Cristo viniera hoy. Pero parece que lo entendimos al revés. Nosotros vivimos nuestra vida como si Cristo fuera a tardar 100 años en venir, y hacemos planes como si Cristo viniera hoy. Ese reino es real. Ese reino está cercano. En ese reino tú has sido incluido. Esta tarde más serán incluidos. Y hoy yo quiero entregarte la llave que dice: soy peregrino y extranjero en esta tierra. Mi verdadera ciudadanía está en los cielos. ¿Quieres recibirla? Ven aquí, que es tuya. Ven aquí, que es tuya. Porque he aquí, el que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. Hay solo un elemento en el proceso de vivir como peregrinos y extranjeros que no encaja en nuestra mente. Y Jesús lo sabía y nos dijo: en el mundo pasaréis por aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Por eso Pablo puede decir: azotados, pero no destruidos. Angustiados, pero no abandonados. Y la tribulación presente no es nada en comparación con la gloria que hemos de disfrutar. Porque este no es nuestro hogar. Esta forma de vivir no es el plan de Dios. Dios hizo todo bueno en gran manera y lo volverá a hacer. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, hoy reconocemos, independientemente de que llevemos una vida de peregrinaje o la estemos iniciando hoy, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que muy pronto tu reino eterno será establecido. Ayúdanos a vivir, oh Dios, como hijos del reino. Permítenos ser un Enoc que caminó con Dios y vivió para proclamar su amor y su bondad. Permítenos ser un Noé que, aunque la gente se reía, él te creyó y construyó el arca con la cual salvó su familia y se salvó él. Permítenos ser un Abraham
que caminamos, aun cuando no sabemos cuál es la ruta que tú tienes trazada para nosotros, pero sabemos quién está trazando la ruta, y eso es suficiente para nosotros. Que podamos ser un Moisés, que ninguna gloria presente pueda arrebatarnos el gozo de la gloria celestial. Que estemos dispuestos antes a sufrir y pasar tribulación que cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas, o cambiar la eternidad por 15 años de comodidad. Oh Señor, recibimos la llave, la atesoramos en nuestro corazón y nos repetimos cada día: mi reino no es de este mundo. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer fieles hasta que lleguemos a nuestro verdadero hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Buenas tardes. Buen provecho. Les espero a las 3.